Hola, buenas tardes. Pues primero que nada me gustaría agradecer a la maestra Montserrat por su disposición para realizar esta entrevista, misma que está grabada con fines meramente académicos y no pretende hacer ningún mal uso de la imagen. Solamente preguntarte, Montserrat, si estás de acuerdo con esto. Sí, claro que sí estoy de acuerdo. Súper, muchas gracias. Pues bueno, voy a hacer una breve introducción. Montserrat Alvarado es licenciada en Psicología y maestra en Psicología Escolar por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su experiencia profesional se ha desarrollado en centros de asistencia social del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, donde ha trabajado con niñas, niños y adolescentes de entre 9 y 18 años, así como en diversos espacios escolares. En estos entornos ha promovido el desarrollo de habilidades lectoescritoras, matemáticas y socioemocionales. Actualmente se desempeña como asesora e interventora educativa, brindando atención individual y grupal a la población infantil y adolescente en contextos escolares. Sus principales intereses de investigación se centran en el aprendizaje lectoescritor y especialmente en la resolución de problemas matemáticos. Y bueno, yo ya di una pequeña introducción, pero no sé si nos podría ayudar al representante y bueno, contarnos un poco sobre cuáles son sus principales actividades profesionales en la actualidad. Claro que sí. Pues soy la maestra Montserrat Alvarado. Actualmente, bueno, lo que desempeño profesionalmente principalmente son asesorías, intervención educativa individualizada, o en este caso también puede ser grupal, en espacios escolares. Y yo trabajo principalmente con niños infantes de los 6 a los 11 años y adolescentes aproximadamente de los 12 a los 14 años. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a pasar como tal al tema que hoy nos convoca aquí, que es abordar de forma muy breve tres posturas epistemológicas. En primer lugar, ¿nos podrías compartir tu visión sobre la postura empírico-analítica? Esta entendida como aquella que se basa en la observación, la experimentación y el análisis lógico para explicar los fenómenos. Claro, creo que esta postura es la que principalmente ha caracterizado la psicología experimental o algunas corrientes teóricas como el conductismo o interconductismo, y creo que esta ha sido fundamental para el desarrollo de estas posturas que se consideran como la base de la psicología científica. ¿Por qué? Porque estudian el comportamiento de manera objetiva y sobre todo cuantitativa, a diferencia de las otras psicologías que existen. Entonces creo que esta visión o esta postura epistemológica es la que ha caracterizado o ha hecho que la psicología busque establecerse como una disciplina o una ciencia natural. Súper. Ahora, bueno, pasaremos a la siguiente visión, que es aquella postura que se centra en comprender e interpretar el significado de las experiencias humanas, el lenguaje y los contextos culturales. Estamos hablando de la postura fenomenológico-hermenéutica lingüística. Pues creo que esta postura, a diferencia de la anterior, creo que rescata un componente del comportamiento o de la conducta que quizá no se considera o a veces se ignora desde la postura anterior, que es justamente lo cualitativo. Rescatar la experiencia humana de la conducta, que a veces se ignora, no porque no se considere parte, sino porque justamente la psicología científica busca el objetivo. Y creo que esta parte de la experiencia humana es algo que se ignora, pero que de cualquier forma es muy valioso rescatar. Sé que, por ejemplo, desde la metodología de la investigación, en este caso la investigación mixta o la investigación cualitativa, se busca rescatar mucho la experiencia y la significación humana de los comportamientos o de los fenómenos. Por lo que creo que esta postura también es enriquecedora porque nos hace ver que el comportamiento no solamente se puede ver en lo objetivo, es decir, como todo lo que se puede cuantificar, sino que hay que considerar estos aspectos humanos o de experienciales que también forman parte de la conducta y que también tienen y merecen ser analizados para entender de manera integral el comportamiento. Sí, claro, creo que justo mucho se tiende a ponerlas en confrontación, pero bueno, seguramente llegaremos a eso más adelante. Pero te agradezco mucho por tu respuesta. Y bueno, finalmente, para esta primera parte de la entrevista, pues tocar la tercera de estas posturas, ¿no? ¿Qué opinas sobre la postura dialéctica, a la que también se le llega a denominar crítico hermenéutica, cuyo fin pues, es cuestionar, enfrentar ideas y promover la constante formación de tesis, antítesis y, bueno, por lo tanto, síntesis? Pues creo que es una postura que igual no se puede ignorar en la psicología, ¿no? O sea, es importante justamente hacer estas tesis, antítesis y también como cuestionar todo lo que involucra esta postura. Creo que es algo que no se ignora en el comportamiento o cuando analizamos el comportamiento, creo que forma parte, pero que muchas veces no le prestamos atención y creo que es importante prestarle atención porque finalmente forma parte del comportamiento. Ignorar estas variables creo que no nos permitiría explicar el comportamiento en su totalidad. Claro. Bueno, pues ahora que ya dimos un pequeño repaso de estas tres posturas, que obviamente pues, son muy amplias, ¿no? Pero de manera general, me gustaría conocer sobre tu perspectiva, ¿no? ¿Cuál de estas tres teorías, aportes, consideras que ha realizado mayor aporte, vale la redundancia, o ha sumado más en la construcción del conocimiento, en la ciencia misma, y por qué lo consideras? Pues creo que en mi práctica no te podría decir que ignoro, en este caso las demás, porque no creo que en realidad ya que las tres están presentes, yo me baso por supuesto mucho en la postura empírica, porque trato de que mi ejercicio profesional se base justamente en evidencia, en algo que esté empíricamente probado, científicamente probado. Por es cierto que no puedo ignorar características cualitativas de comportamiento, por ejemplo, o no puedo ignorar las características que envuelven a un usuario o a una población que estoy atendiendo. Entonces, pese a que en mi profesión trato de que mi ejercicio sea basado en evidencia o basado en la ciencia, estas características también las envuelven. Y si yo las ignorara en este ejercicio, creo que incluso sería poco ético. Así que no te diría como, ignoro las demás variables o características porque no creo que son igual de importantes, pero sí trato de que todo lo que haga, además de estar basado en las características de las personas o la población que atiendo, justamente esté basado en evidencia, haya sido probado empíricamente y por supuesto pues haya seguido algún método científico. Sí, digo, no por nada es como la postura más reconocida y que más ocupa en muchas ciencias, que son la psicología, y sí coincido que sería reduccionista únicamente enfocarse en esa, pero bueno, se complementa, como bien decíamos hace rato, y bueno, justo de la mano con eso que comentas, que en tu día a día, ya nos mencionas un poquito que es la empírico-analítica, la que más llegas a utilizar, pero ¿qué otras aplicas y cómo es que las pones en práctica? Pues creo que la fenomenológica, particularmente cuando trato de rescatar características que no mido cuantitativamente, por ejemplo, en el aprendizaje matemático, si bien es importante analizar cuantitativamente qué tanto el niño aprende, si no lo aprende, en qué medida lo va aprendiendo, en qué medida hay retrasos o hay avances, creo que tampoco se puede ignorar, por ejemplo, la parte afectiva, ¿no? Y la parte afectiva, si bien sí se puede cuantificar, porque contamos afortunadamente desde la psicometría con instrumentos que nos permitan evaluar lo afectivo, a veces no es necesario utilizar una prueba, simplemente acercarnos a la experiencia individual y justamente con la simple pregunta de, bueno, ¿cómo te has sentido con esto? ¿Qué ha ocurrido con esto? Y esto habla totalmente de la experiencia individual, que no tiene que ser forzosamente cuantitativa, sino que responde a algo más cualitativo, algo más afectivo, algo que no precisamente podamos, sí podemos estar midiendo constantemente, pero que no precisamente requiere un número y que es igual de valioso al dato cuantitativo. Entonces, por ejemplo, la fenomenológica, en ese caso, es la que también me está empleando en mi práctica diaria. Ok, esas serían básicamente esas dos las que más utilizas por lo que entiendo, y claro, o sea, tampoco podemos encasillar que todo tiene que medir, todo tiene que estar siempre en un ambiente tan controlado y tan de laboratorio, por así decirlo, cuando pues, además me imagino que trabajando con niños, pues todavía más complicado volverlo tan teórico, ¿no? También tiene que entrar esta parte como, pues más humana y más como natural. Y bueno, ya estamos por concluir, pero también me gustaría preguntarte y cerrar con esta última pregunta sobre, tomando en consideración que actualmente la educación universitaria, en particular, pero en general la educación se ha ido pues debilitando, mermando por pues, muchísimos factores, desde tu punto de vista, ¿qué temas, qué teorías, qué conocimientos de manera general crees que deben considerarse más y fortalecerse más hacia las y los estudiantes por parte de quienes están obviamente detrás, de los docentes, pues para promover un mejor futuro? Que obviamente, como mencionas, hay muchos problemas en la educación superior. Yo te podría decir desde mi experiencia que los problemas que ocurren en la educación superior es algo que se ha venido arrastrando desde la educación básica. Son problemas que no se solucionan en la educación básica, se arrastran a nivel medio superior y concluyen en el nivel superior y a veces incluso cuando hacen los posgrados. Entonces, creo que los problemas se pueden arrastrar desde lo básico. Pero ¿qué es lo que podría hacerse como, o qué podría mejorarse en la educación universitaria en general? Yo creo que no solamente hacer que el aprendizaje sea significativo, es decir, no enseñar por enseñar, sino que los estudiantes entiendan que lo que están aprendiendo tiene una función allá afuera, que es creo que uno de los errores que ocurre en general en la educación. Enseñamos cosas, pero no hacemos que tengan una pertinencia allá afuera. Entonces, cuando los estudiantes egresan o salen al mundo y se enfrentan al campo laboral, se dan cuenta de, ay, es que esto sí lo sé hacer, por eso no lo sé hacer. Y es que esa habilidad sí la tengo, por eso no la tengo. O salen y piensan que no aprendieron nada y no saben hacer nada, porque todo lo que les enseñaron o no lo practicaron o no hubo un momento para hacerlo. Entonces, creo que lo que es clave es que formemos profesionales que sean competentes allá afuera, que sepan aplicar lo que han aprendido y que no solamente se lo sepan de memoria o de libro, sino que realmente tengan una función allá afuera. Yo creo que poniendo en práctica lo que sabemos es como realmente aprendemos, no nada más diciéndolo. Entonces, pienso que si realmente hubiera esta conexión entre la universidad o el mundo académico y la vida real, sí pienso que el futuro de los estudiantes sería diferente.
Sí, totalmente, pues es muy valiosa tu aportación y justo no vas nada más en repetir, que creo que es una de las cosas en las que más nos enseñamos desde chiquitos, ¿no? La tabla de multiplicar, así como te las enseñas y las repites por siempre, ¿no? Y creo que justo en esta parte entraría la aplicación de esta tercera teoría que mencionamos, ¿no? La dialéctica, que es justamente cuestionar, ¿no? O sea, ya tenemos una tesis construida, bueno, vamos a cuestionarla, vamos a atacarla, por decirlo de alguna manera, y vamos a generar nuevo conocimiento. Entonces, me parece súper atinado tu comentario. Y pues nada, o sea, básicamente en esto consistió esta pequeña entrevista. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por la disposición. No sé si quieres cerrar con algún comentario. No, un gusto, Vale. Y creo que hablando precisamente de la psicología, creo que es importante conocer estas posturas, ¿no? Para comprender cómo está conformada la psicología y cómo es que, pues ahora sí que estudiamos el comportamiento humano y que pues es muy complejo y que tiene muchas variables. Súper, pues muchísimas gracias. No, ¿de qué vale?